Muy buenos días y bienvenidos a Edición Verano en este viernes 24 de julio que vamos a comenzar entrevistando a los responsables de la unidad de neumología del Hospital Costa del Sol en una jornada en la que hemos confirmado que durante los 3 últimos días Marbella ha contabilizado 10 casos más de COVID-19. La Agencia Sanitaria Costa del Sol ha editado vídeos para dar a conocer las experiencias de algunos de sus profesionales con el COVID-19 y nosotros también queremos acercarles estos testimonios y hoy contamos aquí con nosotros con el director del área de neumología del Hospital Costa del Sol, Luis Moreno. Muy buenas, bienvenido. Buenos días. Gracias por estar aquí. También la enfermera responsable de esta unidad, Juani Sepúlveda. Muy buenas, bienvenido. Buenos días. Bueno, antes de comentar un poquito cómo ha sido la experiencia vuestra durante los meses peores, ¿no?, de la pandemia, me gustaría saber, en los últimos días también estamos conociendo que está habiendo más casos también en la zona, no solo en otros puntos del país. ¿Cómo se está viviendo esto en el hospital? ¿Os están llegando? ¿Cuál es la situación? Bueno, actualmente en este momento no hay ninguna persona ingresada en el centro y aunque sí ha habido algunos casos leves en urgencias y ha habido algún ingreso reciente, pero por casos prácticamente no médicos, sino por cuestiones sociales y por otras causas distintas de COVID, ¿no? Ahora mismo estamos en una tranquilidad expectante y con una cierta incertidumbre sobre cómo va a evolucionar el asunto, pero sin actividad. Me gusta eso, ¿no? Tranquilidad expectante. No sabemos muy bien cómo va a evolucionar esto. Bueno, os comentáis un poquito cómo vivisteis el día a día en los peores momentos, aunque es cierto que en el Hospital Costa del Sol, hubo previsión y se afrontó de una manera relativamente, no digamos tranquila, pero sí por lo menos no hubo colapso y se desarrolló bien. ¿Cómo fue vuestro día a día? Bueno, pues en realidad nos dio tiempo de anticiparnos a la situación, ¿no? Yo creo que eso fue el éxito de la asistencia que tuvimos. Y eso nos permitió pues hacer frente, formar a la gente y adaptarnos a los cambios que nos iban llegando, ¿no? Continuamente nos llegaban protocolos del Ministerio, protocolos de la Junta de Andalucía y bueno, pues pudimos adaptarnos a esa situación que nos exigían los protocolos. Yo creo que ese fue uno de los éxitos de la asistencia durante la pandemia. Bueno, y habla de anticiparse, de aquí también te he escuchado hablar de que algunos de los elementos importantes, la flexibilidad, la coordinación. ¿Cuáles son esos elementos que han sido determinantes para que el Hospital Costa del Sol pudiera dar la mejor respuesta? Bueno, yo creo que el factor clave fue la coordinación y la flexibilidad. El factor, una de las características más importantes de aquel periodo fue la incertidumbre. Nosotros teníamos sensación de que iba a ocurrir algo importante, pero era algo que no había ocurrido nunca antes aquí. Podíamos haber leído cosas sobre el coronavirus, teníamos una cierta idea de lo que estaba pasando en Italia o lo que ya había cosas escritas de lo que había pasado en China, pero es distinto que tener que afrontarlo en tu propio hospital, ¿no? En ese momento de incertidumbre, la pieza clave es estar preparado para cualquier cosa y que la gente responda a cualquier cosa. Y sin ninguna duda, el éxito del hospital ha estado ahí. Ha estado en que todo el mundo ha estado muy bien coordinado, todo el mundo ha estado en su papel, nadie ha echado para atrás y también algo de suerte hemos tenido. Es decir, la incidencia y la ola, por así decirlo, aquí no ha sido tan grande como en otros sitios. ¿Y cómo fue la aplicación de esos protocolos, el trato con los pacientes? Bueno, pues fue duro porque cambió toda la dinámica a la que nosotros estamos habituados. Nosotros trabajamos a pie de cama, el trabajo de enfermería es muy de a pie de cama, no solo supliendo las necesidades del paciente, sino también educando al paciente y la familia, ¿no? Y claro, nos encontramos en un escenario en el que el paciente estaba completamente aislado, que teníamos que medir mucho cuando entrábamos, optimizar esas entradas y además no podíamos contar con la familia, ¿no? Que la familia es nuestra mano derecha.
Entonces tuvimos que ingeniárnosla pues para llevar a cabo un cuidado, ¿no?, de esa manera, con una planta en la que todos los pacientes estaban aislados y en la que no contábamos con ningún tipo de familiares, ¿no? Entonces nuestro día a día consistía en eso, en intentar suplir esos cuidados de esa manera, optimizando las entradas y trabajando en equipo y por supuesto teniendo siempre informada a la familia de otra manera, no de forma presencial, pero informábamos a la familia pues telefónicamente. Incluso accedíais, ¿no?, he visto, por digamos como el pasillo, el balcón de fuera, para que sí que os vieran, ¿no?, y hubiera esa cercanía, os la habéis ingeniado, ¿no?, para que pudiera no solo la atención profesional médica, sino también ese contacto personal, ¿no? Es que hay que tener en cuenta que la situación ha sido un giro de 180 grados hasta en cuestiones estructurales. El hospital está diseñado y está organizado para tener habitaciones donde estén los pacientes con su familia. Tiene una arquitectura que no tiene nada que ver con el imperativo que era mantener aislamientos, mantener cierta funcionalidad de equipos, y entonces pues nos hemos tenido que ingeniar pues de diversas maneras. También los pacientes no solamente se tenían que quedar aislados, sino que teníamos que dejar aislados a los pacientes más frágiles, que en habitaciones estructuralmente hechas para estar cerradas es un problema tremendo. Por eso tuvimos que organizar un ala en la que pudiéramos mantener todas las puertas abiertas, sellando el ala y buscando artilugios diversos pues para poder asistirles de una manera más próxima, ¿no? Vosotros además habéis estado muy al pie del cañón, quiero decir, porque en neumología una de las cuestiones que más afectaba eran los pulmones, ¿no? Bueno, el coronavirus es fundamentalmente una infección respiratoria que puede afectar al riñón, puede afectar a muchos órganos, pero es fundamentalmente una infección respiratoria, evidentemente. Yo quería saber también, una vez por ejemplo que se ha dado de alta a esos pacientes, se están realizando estudios, ¿no?, para ver un poquito los efectos posteriores, si es necesario también hacer una evaluación posterior de esas personas. En ese sentido, ¿cómo, no sé si se le hacen recomendaciones, los efectos, ¿no?, a posteriori, las consecuencias posteriores? Una vez que ha pasado la enfermedad aguda, puede haber afectado a una persona de muy diversa manera. Hay quien lo ha pasado relativamente bien y no tiene secuelas importantes y en poco tiempo ha reactivado su vida. Y hay gente que se ha pegado 2 meses en la UCI. De 2 meses en la UCI no se sale sin rasguños, ¿no? Entonces, pues ha habido un grupo considerable de pacientes pues, que han necesitado mucho apoyo en rehabilitación, un seguimiento muy estrecho de su afectación respiratoria, han tenido oxígeno durante un cierto tiempo y ese grupo de pacientes pues todavía lo estamos siguiendo, evidentemente. Tienen seguimiento entonces a posteriori, claro, ¿no? Claro, revisiones. Claro. Hemos hecho de alguna manera organizadamente una revisión a todos los pacientes que han estado ingresados, un poco por seleccionar aquellos que iban a tener necesidades de seguimiento después, ¿no?, que es lo que estamos haciendo. Comentabas tú, bueno, el trato respecto al paciente ha sido de frente y también respecto a la familia, ¿no? La tenéis que ingeniar, claro, para poder facilitarles todo. Sí, porque nuestro hospital es un hospital de puertas abiertas, con visitas controladas, ¿no?, pero fundamentalmente un hospital de puertas abiertas. Y desde el momento que ingresaba un paciente por urgencia, a la familia se le apartaba, se le informaba y se le apartaba. Ni siquiera estaban allí presentes en el hospital, no podían, era una tontería. Entonces ellos estaban en casa. Y el ingreso de un paciente ya es complicado, me imagino que cuando se vive desde la distancia y sin poder tener ningún contacto físico con tu familiar, tiene que ser durísimo. Entonces eso era muy complicado. Y claro, nuestra práctica asistencial cambió, porque ese contacto que nosotros teníamos a diario con el paciente y la familia, ahora con su familia pues ha sido telemático, ¿no? Ha sido pues a través de las tablets que nos donaron, haciendo videoconferencias,
y luego ofreciendo información telefónica de la situación. Y claro, cuando tú no ves a tu familiar, la información se puede interpretar de muchas maneras. Entonces ha sido una labor difícil, pero afortunadamente pacientes y familiares han colaborado muchísimo, porque ellos eran conscientes de que estábamos viviendo una situación difícil y atípica para todos. Entonces la mayoría han colaborado muchísimo en esas tareas de información, de ponernos en contacto con sus familiares y luego, por supuesto, en el día a día, a la hora de entrar a la habitación. Ellos también intentaban que nos expusiésemos lo menos posible e intentaban limitar esas visitas, esas entradas a la habitación. Fuisteis aplicando una serie de protocolos, pero supongo que también el profesional como que agudiza todos sus sentidos, porque también habéis tenido que responder muchísimo, no teníais ni idea, os enfrentabais a una cosa nueva y supongo yo que dar respuestas, dar soluciones a cosas que no habíais vivido antes, ¿no? Claro, continuamente. Por eso creo que la clave ha sido la flexibilidad y el ir cambiando cosas que no funcionaban, irlas cambiando. Es decir, al principio no se creó esta unidad, al principio íbamos metiendo a los pacientes, pero claro, enseguida vimos que la puerta cerrada en un grupo de pacientes no funcionaba y tuvimos que llevárnoslos a otro sitio, tuvimos que hacer obras en otro sitio, ¿no? Y todo esto de día a día, ¿no? Y cada día llegaba la gente y se encontraba con un abordaje distinto y tenían que adaptarse a ello, ¿no? La gente ha respondido muy bien, todos en general, porque yo creo que todo el mundo era consciente de que también era muy duro para los pacientes. O sea, todo esto que estamos diciendo, desde el punto de vista del paciente también es terrible. Muchos de ellos tenían, los pobrecicos, una televisión que les estaba hablando del coronavirus continuamente y era casi el contacto que tenían con la realidad, ¿no? Cuando eran personas mayores, que estaban así allí solas, porque claro, cuando entraba alguien prácticamente lo agradecían un montón y cualquier ratito que les echabas, pues eran muy agradecidos, ¿no? Y a nivel profesional, personal, ¿cómo lo habéis vivido? Porque se ha destacado mucho eso, ¿no? Que en el hospital todo el mundo se ha volcado, que habéis sido una gran familia, un trabajo en equipo realmente, de todas las unidades, ¿no? Que te escuchaba decir, ¿no? Esto es si no funciona una, no funciona el resto. Todo el mundo tenía su función. ¿Cómo lo habéis vivido eso, tanto profesional como personalmente? Bueno, pues a nivel profesional ha sido un trabajazo en equipo, pero a todos los niveles y todas las categorías. Esto ha salido porque todos hemos arrimado el hombro y todos sabíamos cuál era perfectamente nuestra función. Y además lo hacíamos bien, con ganas y con ilusión. Y bueno, luego pues a nivel personal, claro, todos somos profesionales, pero luego cuando nos quitamos la bata, salías a la calle y estaba vacía, ibas a los supermercados y vivías esa realidad, llegabas a tu casa y tenías que convivir con el miedo, con tu hijo, con tu pareja, además con la dificultad, ¿no?, de no transmitirles el miedo. Eso es complicado, pero bueno, al final pasa, ¿no? Y al final te acostumbras y al final intentas buscar la fórmula para minimizar el miedo y que todo fluya con naturalidad. Que bueno, que fue lo que pasó, ¿no? ¿Y tú, Luis? Bueno, yo creo que desde el punto de vista personal todos lo vivimos de una manera un poco parecida, ¿no? Luego también esto tiene varios planos, ¿no? Desde el punto de vista médico también suponía un reto, nuevos tratamientos, cosas que no habíamos hecho antes, y desde el punto de vista organizativo era un reto tremendo. Es decir, que esto ha funcionado porque ha funcionado en todas las capas. Es decir, ha habido equipos de gente que han estado trabajando en dirección por la mañana, por la tarde y por la noche, pues compras, dirección médica, dirección quirúrgica, gerencia, todos coordinando todo, porque cualquier fallo a cualquier nivel hunde el barco. Es decir, que esto ha funcionado porque ha funcionado todo el mundo. Cualquiera lo podía haber estropeado y gracias a Dios no ha sido así. Y ahora os sentís más preparados, como decís, estáis expectantes y ojalá sigamos en esta tranquilidad, esta calma, pero os sentís ahora ya más preparados después de haber vivido esta experiencia de si tuviéramos, yo no lo quiera, otra situación similar. Hombre, hemos aprendido mucho, ¿no? Y
Lo que pasa es que sigue siendo incierto porque los distintos actores también se comportarán de manera distinta. Es decir, hemos tenido mucho apoyo por la población general porque dejó de ir a los hospitales más que para lo estrictamente necesario, y esto, mientras estaba ocurriendo, estaban naciendo personas, estaban naciendo niños, los demás enfermos seguían ahí, había que operar enfermos graves, pero la población ha tenido un comportamiento ejemplar, yo creo que a todos los niveles. La gente se mantuvo en casa, no fue a urgencias y ha sido especialmente disciplinada. ¿Cómo va a ser el comportamiento ahora? Pues también la gente está más cansada, no lo sabemos, ¿no? Y hasta que no vayan llegando las cosas, pues no podremos ir tomando decisiones. Sí tenemos la seguridad de que tenemos un equipo ágil, que cuando vayan llegando esas decisiones, pues creo que sabremos abordarlas. Pero seguís preparados con protocolos todavía durante el verano, también a la expectativa de lo que pueda ocurrir en otoño, y supongo, y ahora mismo, por ejemplo, la unidad, normalidad. Sí, mira. Bueno, pues como dice Luis, estamos expectantes. El hospital tiene una capacidad de cambiar, pero en cuestión de horas que es bárbaro. Entonces sí estamos preparados para cambiar y adaptarnos en el momento en el que tengamos la necesidad de ingresar a pacientes con COVID, pero eso se hace con mucha agilidad. Evidentemente ya el recorrido nos da experiencia y sabemos la gran mayoría de nosotros manejar este tipo de pacientes. Luego, claro, nos queda la incertidumbre de saber qué cantidad de pacientes llegarán y cómo serán esos pacientes. Presumimos porque serán pacientes crónicos, pacientes pluripatológicos, que es lo que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Pero bueno, estamos ahí un poco expectantes a ver qué pasa y con la capacidad de modificar el hospital y empezar a transformar plantas médicas y plantas quirúrgicas en plantas COVID, que eso lo hacemos en cuestión de horas, vaya. Has comentado antes que al final el profesional también han sido muchos días, muchas horas, mucha presión, están cansados. ¿Os estáis pudiendo ya coger vacaciones, desconectar? Porque supongo que es necesario. Sí, sí. Ahora en este periodo expectante es cuando está la gente tomando vacaciones y bueno, sí, estamos tomando vacaciones ahora en previsión de lo que pueda, porque no se sabe, ¿no? La cuestión es que no se sabe qué puede ocurrir, ¿no? Y ya no solo ahora, sino en otoño, por ejemplo. Claro, uno de los problemas fundamentales del coronavirus es que nosotros estamos trabajando prácticamente sobre modelos, no es algo que haya ocurrido otras veces con otras infecciones respiratorias como la gripe o como de otro tipo. Pues nosotros ya vemos lo que pasa cada año, hay sistemas de monitorización, se ha intentado todo, puede haberse conseguido o no, pero se ha intentado. En esto no, en esto es nuevo, es decir, ha habido una onda epidémica. ¿Habrá otra? Pues hasta que no cerremos varios ciclos, nadie lo sabrá. Entonces, no nos queda otra que estar alertados para cualquier escenario y ser capaces de cambiar de escenario. Insistimos mucho, pero ¿qué mensaje lanzáis ahora mismo a la población? Bueno, pues apelar a la responsabilidad que tenemos cada uno individualmente, ¿no? Seguir manteniendo la distancia social, el uso de mascarillas y ser muy precavidos, porque evidentemente el virus sigue ahí y estamos todos expuestos. Es responsabilidad de todos nosotros. Yo, concretamente, como neumólogo, me gustaría preguntarle, porque bueno, estas son lo que tenemos que hacer, ¿no? Precavido y tal, pero por ejemplo, una buena opción también que recomendarás mucho, es un momento ideal también para dejar de fumarlo, ¿no? Porque la incidencia a una persona fumadora puede ser mucho mayor, ¿no? Bueno, es tan simple como que si el Ministerio reconoce que han muerto 40.000 personas, también reconoce que por consumo del tabaco puede haber unas 50.000 muertes asociadas cada año al tabaco. Con lo cual no es porque el COVID le pueda afectar, es que el tabaco le afecta seguro directamente, no indirectamente. Entonces, bueno, probablemente todos tenemos un cierto grado de incoherencia
y estamos muy preocupados porque alguien que está lejos nos vaya a pegar un coronavirus con un cigarro en la boca, ¿no? Yo creo que el tabaco hay que dejarlo porque hay que dejarlo independientemente de todo, pero bueno, si a alguien le sirve de empujoncito que fumar no le viene bien para el coronavirus, pues ahí lo tiene. Y como neumólogo, ¿hay alguna recomendación factible precisamente para evitar así, para proteger los pulmones? ¿Alguna recomendación? ¿Las vías respiratorias? No. Bueno, me refiero que la precaución fundamental es intentar no exponerse. Ahora mismo estamos en un escenario que lo importante es no exponerse uno y no exponer a los demás. No exponer a los demás en precaución de que uno pudiera estar contagiado sin saberlo. Para eso hay que tener bien claro que no es lo mismo la precaución que el miedo. El miedo es enemigo de la precaución, porque el miedo te hace hacer tonterías, no te hace estar atento y haciendo lo que debes hacer. Entonces tenemos que estar sin miedo, pero tenemos que estar precavidos. Tenemos que intentar evitar escenarios en los que haya mucha gente, donde no se pueda mantener la distancia de seguridad. Siempre que no se pueda mantener la distancia de seguridad, mantener mascarilla. Especialmente a algunas personas que sí pueden contagiar a otros, y hablo por manipuladores de alimentos, hablo por gente que trabaja en la hostelería y que tiene contacto con muchas personas que a lo mejor puede pensar que está bien, pero no estar bien, y el hecho de que manipule lo que otros van a comer o manipule los vasos de otros, les hace personas de alto riesgo de diseminación, y que esas deben ser especialmente cautas. Luego los demás, pues intentar preservarnos en lo que podamos y no tener miedo, sino simplemente tener atención. ¿Y veis, percibís ese cambio un poquito de perfil también de gente más joven o asintomático? Bueno, parece que la gente más joven es la que no tiene miedo y es menos precavida, ¿no? Parece, ¿no? Las últimas noticias que estamos viendo parece que son, ¿no?, pues, un grupo de riesgo importante. En la calle sí se ve, ¿no? En la calle realmente cuando tú sales tú ves que, bueno, que la gente joven pues es realmente la que tiene menos miedo y está más expuesta, claro que sí. Bueno, ya Luis, antes se lo pregunté a ella, un último mensaje, lanzar un mensaje de, ya decías, ¿no?, que no tener miedo, pero sí ser responsable. No, tener responsabilidad y fijarse en las cosas y no tener miedo, en el sentido de que el miedo no nos ayuda. El miedo generalmente hasta nos hace más torpes, pero sí tener atención. Es decir, que la gente joven ahora, bueno, por el perfil que tienen y por sus hábitos van a estar más expuestos a ser transmisores. Bueno, que tengan un poco de responsabilidad con respecto a los que no somos tan jóvenes, pero todos, ¿no? Cada uno tiene que poner su granito de arena. Pues muchísimas gracias a los dos por vuestro trabajo y por venir aquí y compartir con nosotros, bueno, todo lo que se ha hecho, y bueno, esperemos que estamos preparados, ¿no? Estamos preparados para lo que pueda venir. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias.